Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos considerando lo que hemos llamado los patrones de Pentecostés en el libro de Hechos. Concluimos nuestra lección anterior hablando acerca de Felipe. Felipe lo dejamos en Samaria, está predicando el Evangelio y hay un gran avivamiento en esta ciudad. La gente está convirtiéndose a Cristo por montones. Pero en medio de este avivamiento, Dios saca a Felipe y lo lleva hasta el desierto. Dice la palabra de Dios que el Espíritu viene a Felipe mientras estaba predicando en Samaria y le dice: quiero que vayas al desierto, a un lugar llamado Gaza. Felipe pudo haber dicho: pero, Señor, los evangelistas no van al desierto, ellos van a los centros poblados. ¿No es práctico ir al desierto? Un evangelista hace discípulos de la gente y allá no hay gente. Pero él no dijo eso. En nuestra lección anterior dejamos en su mente la pregunta: ¿cuál es la mejor estrategia para alcanzar al mundo para Cristo? Si a un gran evangelista de tiempos modernos se le dijera esto, casi seguro no aceptaría. ¿Cómo ir al desierto y dejar las ciudades minadas de personas? Bueno, Felipe lo hizo. Felipe dejó su avivamiento en Samaria y se fue al desierto porque Felipe sabía que es imposible hacer un discípulo sin el Espíritu Santo. Y la única forma y la única razón por la que había un avivamiento en Samaria era porque el Espíritu Santo estaba obrando en él y a través de él. Y si el Espíritu Santo dijo: ve al desierto, era mejor que fuera al desierto. Así que él va al desierto. Y cuando va hacia allá ve una caravana de carruajes que van cruzando el desierto y el Espíritu Santo le habla y le dice: ve y júntate a aquel carruaje en particular. La palabra griega sugiere ese carruaje en contraste con los otros carruajes. Por eso es que se sabe que es una caravana de carruajes que estaba cruzando el desierto. Cuando él obedece la dirección del Espíritu y se acerca a ese carruaje, hay un hombre sentado en el carruaje y es un etíope, una persona posiblemente de color negra. Aquí quizás tenemos de nuevo el prejuicio. Él es un político, es el tesorero de Etiopía. Él es un líder en Etiopía y está leyendo un rollo de Isaías. Aparentemente, este etíope viajó desde Etiopía hasta Jerusalén porque tenía hambre espiritual. Y cuando llegó a Jerusalén, todo lo que encontró fue al pueblo de Dios congelado. Muchos estaban fríos, pero algunos ya estaban congelados. Y no encontró realidad espiritual allí. Pero por lo menos pudo obtener un rollo de Isaías. Al viajar de regreso a Etiopía, cruzando el desierto, está leyendo el rollo de Isaías y ya está casi al final. Está en el capítulo 53 de Isaías, y si usted conoce el libro de Isaías, usted sabe que todos los capítulos de Isaías presentan el Evangelio de Cristo de una manera muy hermosa. Él está leyendo eso y Felipe le dice: ese es un buen libro, pero ¿entiende usted lo que está leyendo? Y este etíope le dice: ¿cómo puedo si no tengo quien me enseñe o me ayude? En ese momento Felipe subió al carro con él y anduvieron juntos, y el etíope le preguntó a Felipe: ¿este hombre escribió estas palabras sobre él mismo o sobre otra persona? Y dice que allí mismo Felipe comenzó a hablarle el Evangelio de Jesucristo. Mientras andaban juntos, y no dice por cuánto tiempo anduvieron, o la distancia que recorrieron, o cuánto hablaron,
dice que aparentemente Felipe, con el don de evangelismo, supo traer esto a un veredicto, porque hacer un discípulo implica traer a la gente a un veredicto. Una vez que uno ha escuchado el evangelio, está la pregunta: ¿lo cree o no lo cree? ¿Está usted dispuesto a comprometerse con esto o no? Y aparentemente Felipe trajo la cosa a un veredicto al mencionar el bautismo. Y esto nos muestra el propósito y significado del bautismo. Bautismo de agua, por supuesto. Quizás no estemos de acuerdo en cuanto al modo de bautizar, y la iglesia está dividida en cuanto a eso. Unos bautizan por aspersión y otros por inmersión. La forma quizás no es lo importante, pero el significado. ¿Cuál es el significado del bautismo? Tal parece, según lo que vemos en el caso de Felipe y el etíope, que el propósito del bautismo es traer al discípulo que se está tratando de hacer a un veredicto. ¿Y cómo se sabe eso? En la iglesia neotestamentaria tenemos la respuesta. Es en el bautismo. Hacer discípulos, bautizarlos. El mundo hostil entiende el significado del bautismo mejor que nosotros. En esta historia de Hechos capítulo 8 se ve uno de los patrones de Pentecostés, el patrón que nos muestra lo que implica hacer un discípulo. Hay tres cosas que están involucradas aquí. La primera, Dios quiere hacer discípulos de personas perdidas. Y entre Dios y una persona perdida hay una cadena de 3 argollas. La primera es el Espíritu Santo, la segunda es la palabra de Dios y la tercera, el siervo de Dios. En segundo lugar, el hacedor de discípulos, y con esto queremos decir el agente a través del cual Dios obra en el mundo, es el Espíritu Santo, y la herramienta que el Espíritu Santo usa más que ninguna otra cosa es la palabra de Dios. Entonces, el hacer un discípulo involucra al Espíritu Santo de Dios usando la palabra de Dios por medio de un siervo de Dios para hacer un hijo de Dios. Esto es lo que implica hacer un discípulo. Si esto es verdad, si el Espíritu Santo es el agente de Dios y usa a la Escritura y al hacedor de discípulos, eso quiere decir que hay una cadena de 3 argollas entre Dios y cada persona que necesita ser un discípulo. Eso significa que si usted va a ser efectivo en hacer un discípulo de la persona que se sienta a su lado en el avión, el Espíritu Santo tiene que estar obrando en usted, dirigiéndole a presentar el Evangelio de Jesucristo a esa persona. El Espíritu Santo también estará obrando en esa otra persona. El próximo asunto es la palabra de Dios. Pedro dice que la palabra de Dios es como una semilla incorruptible que genera el nuevo nacimiento. Jesús dijo que ser un discípulo es como nacer de nuevo. Y de último, usted tiene que estar allí, porque usted es el último eslabón de la cadena. ¿Estaba esta cadena obrando con Felipe y el etíope? Claro que sí. El Espíritu Santo obviamente llevó a Felipe hasta Samaria y luego al desierto. La evidencia de que el Espíritu Santo también estaba obrando en la vida del etíope es que este hombre vino desde su país hasta Jerusalén en busca de algo que pudiera saciar su hambre espiritual. Allí vemos también la palabra de Dios obrando. Este hombre estaba leyendo el rollo de Isaías y cuando Felipe le preguntó, ¿entiende lo que está leyendo? Él le contestó, ¿cómo puedo si no tengo quien me explique y me ayude? Esto nos enseña que aun con el Espíritu Santo, la gente necesita a un siervo de Dios que les explique la palabra de Dios. Y este es uno de los patrones de Pentecostés, el hacer discípulos. Todo el libro de Hechos es sobre la orden de la Gran Comisión. Id y haced discípulos. Pentecostés ocurrió para que ellos pudieran hacer discípulos. Así que uno de los patrones de Pentecostés es hacer discípulos. Y todo esto lo podemos ver en el capítulo 8 de Hechos, que dice,
un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.